Hoy estoy con un amigo, no solamente un gran profesional, una gran persona, un gran amigo de muchos años, don Patricio Andrés Gaete Ortega, ¿cierto? Justamente. Ingeniero civil acústico, eh, y me parece súper interesante lo, ya el nombre, porque ingeniero civil, que uno lo tiene muy como hacia como la industria, como a construir cosas, pero es acústico. Entonces, vamos a ver qué relación hay ahí y dónde están las matemáticas en este vuelto, que es lo que andamos buscando. Patricio, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás ahí? Yo por acá bien, por acá en Santiago, Ya. un fin de semana lluvioso, pero todo bien, todo súper bien. Sí, ni un problema con el agua, cero. No, hubo unas calles, pero afortunadamente no está como antes, que era todo inundado, no, ahora está todo bien, Ya. Porque todo súper. tú, de Conce, De Conce, sí, nacido en Conce, y después me fui a otra parte, después volví, y después pasé toda mi adolescencia donde conocí acá a mi compañero y es que amigo don Cristian. contar que estuvimos en el colegio juntos. Claro, ¿Cuántos años yo estuviste llegué. en el colegio? Yo llegué a Conce a como a los 7 años de vuelta, porque yo nací en Conce, y ahí entré al San Pedro Velasco. Y ahí estuve hasta los Ya. 15 por ahí 16. Ya, buena. Sí, pues ahí, bueno, estuvimos en el colegio todos esos años. Y ahí Sí, pues hicimos, imagínate, y ahí forjamos la amistad contigo y con muchos otros muchachos en ese poco tiempo de alguna manera, y han pasado sus buenos años. Desde, desde los 15 buenos años y todavía en contacto. Así que sí, sí, igual de ayudar y de hablarlo de las matemáticas y todo eso. buenísimo, buenísimo. Ahora, ¿en qué estáis? Cuéntame, ingeniero civil Mira, yo, acústico, ingeniero civil ¿dónde? acústico, yo trabajo, yo, yo salí de la Universidad Austral, en Ya, Valdivia. La carrera está como ingeniero civil acústico hasta donde yo sé, está en Santiago, en la Ibáñez, si no me equivoco, no, la Pedro Rosales, sorry. Y en Valdivia. Y yo pues fui a estudiar a Valdivia con el 2003, por ahí creo que fue. Y muy bonito año allá, muy buena universidad para vivir y para vivir los años de U. Y ahora estoy como ingeniero civil acústico, trabajo en la H, la Asociación Chilena de Seguridad. Trabajo hace como 8 años, ya 9, voy para los 9, acá en Santiago. Y me dedico a la parte, todo el mundo asocia a la Asociación Chilena por una cuestión de prevención de riesgos, lo cual es verdad, está ya, todo sí. basado en eso. Pero hay un departamento que siempre tengo que como explicar lo mismo, que se les extraña que trabaje ahí y no sea prevencionista. Hay un departamento que se dedica a ver los riesgos contaminantes, de agentes contaminantes. ¿Ya? Esos son, por ejemplo, el polvo. En el caso de la sílice, por ejemplo, en la minería y todo eso. Y también otros agentes como el ruido. Muchas empresas de distintos rubros, a la construcción, metalmecánica, lo que sea, tienen agentes como el ruido. Entonces, lo que yo me encargo, junto a un grupo que somos como veintitantos, 30 solamente, nosotros 30 personas de H vemos toda la región metropolitana, y nos encargamos de ver, de dar soluciones a esos temas, a esos problemas de ruido, por ejemplo. En el caso que me dedico más, veo otros agentes como, no sé, vibraciones, el estrés térmico, que es el calor, por ejemplo, un horno. No, tú vas a una pizzería y el tipo está expuesto todo el día al horno. Eso tengo que evaluarlo porque hay leyes que dan ciertos límites de eso. En el caso del ruido es lo mismo. Hay leyes, hay un protocolo que se llama Prextor, que todas las industrias tienen que cumplir y nosotros vamos como H a todas las industrias que están asociadas a la H. ¿Ya? Por ejemplo, Watts está en la H. eh, em, yo veo algunas empresas de metalurgia súper importantes, Acero Sasa está en la H. Entonces vamos, medimos, hacemos las mediciones correspondientes con ciertos instrumentos y después tenemos que dar soluciones para bajar el nivel de ruido en ese caso. Y eso, tienes que moverte de empresa a empresa, Claro, yo por viajar, ejemplo, sí, yo por ejemplo, nosotros vemos toda la región metropolitana, o sea, yo veo Maipú, no sé, Pudahuel, La Pintana, me toca, no sé, el martes creo que voy a Colina, y un poco Rancagua.
un poco, porque Rancagua Ya, necesita un poco de apoyo. Y claro, todos los días, pues con la camioneta de la ATS que me la pasan, tengo que ir, medir cierto tiempo, porque hay que medir un cierto tiempo y hacer la medición y ver las soluciones. ya, perfecto. Y volviendo un poquito atrás, porque ya vemos que Dale, está establecido en Santiago, lo que se hace, pero ¿cómo llegas a primero a Valdivia? ¿Por qué Valdivia? Estamos en Conce, te fuiste a Valdivia. ¿Por claro. qué? ¿Qué O pasó? sea, yo estaba, claro, nosotros Académicamente hablando, ¿por qué elegiste elegí Valdivia. claro? Mira, primero, ¿por qué elegí la carrera? ¿O eso lo dejamos después? No, también pues, va ligado, Dejémoslo porque de ahí. me Ya, imagino mira, que va yo, ligado con eso. sí, total, o sea, total. Yo me acuerdo, o sea, yo estuve en Conce, recuerda, hasta los 15, después me fui a Serena. Me volví a ¿Ya? Serena con mi familia. Y en Serena yo no sabía qué estudiar hasta cuarto medio. No tenía idea. Sabía que tenía que hacer algo matemático porque me metí no sé si se llama específico matemático en el colegio, o Sí, pues, electivo de matemático, no sé si se llama. el activo matemático. Pero primero, mi primera elección fue ya matemática, porque incluso tampoco sabía para dónde ir. Pero en el colegio me pasó que una profe me hizo como, valga como la palabra, enamorarme de la matemática. Una profe como que confió en mí, como que me dio aptitudes para, y ahí me enamoré de la matemática y De dije, la ya, Serena. en La Serena, justamente. Ya, perfecto. Entonces, ahí elegí electivo y hasta cuarto medio, me acuerdo como tipo segundo semestre, un compañero, el Felipe Alisto, un compañero de nosotros, me mencionó la carrera. Dijo, oye, existe una carrera que se llama Ingeniería Civil Acústica. Yo obviamente era conocido por todos mis compañeros en el sentido de amigo, por ser el músico, tocaba guitarra en ese sentido. Entonces dije, ya la vi, vi la malla, bueno, al ver la malla me fui a espalda en todo caso porque era mucha física y mucha matemática, pero ahí conocí la carrera, dije, ¿es esto o esto? No me queda otra. No quiero Ya. estudiar ni civil industrial, ni comercial, ni eléctrico. Eso era juntaba un poco lo que yo quería en relación a la música. Pero Fue todo. tú pensando, me gustan las matemáticas y me Sí, gusta la música. sí, O justamente las sea, dos cosas. eso te hacía match. No, no era así. Es lo único que me hacía match. Nada, como tú Ya, dices, decir. Matemáticas, música, perfecto. Voy a explicar más ya. adelante que no tiene nada que ver con música. O sea, la música está como muy por Por debajo. eso por eso uno de repente ve algo y dice, esto está relacionado completamente, y estando adentro, uno dice, chuta, Eh, no, no pero era mira, tan así. ahí te cuento bien. Entonces ya, elegí acústica. ¿Y por qué elegí Valdivia? Porque como yo había vivido en Conce, sabía lo que era el sur. Sabía lo que era la lluvia, me agradaba la gente del sur. Pude haberme ido a Santiago estando en Serena, pero elegí Valdivia. Esencialmente dije, es una universidad tradicional, vi las ambas mallas. Me gustó más la malla de la Universidad Austral. Dije, es el sur, algo que estoy relacionado, que estoy familiarizado. Y dije, esta es la primera universidad que hizo acústica, creo que en Sudamérica, porque creo que en muchos años fue la única universidad Ya. que hizo acústica en Sudamérica. Yo tuve muchos compañeros o compañeros que venían de otras partes. Yo creo que ahora debe estar globalizado, pero en un principio no. Entonces dije, ya, es eso o eso y es esa universidad. Así que ahí empecé, llegué el 2003 a Valdivia, por esas razones realmente. Ya, perfecto. Y ahí te diste cuenta, o ya venías dándote cuenta, que había física, había matemática, Sí, sí, debo y tú reconocer algo, o dijiste, ¿y sea, cuándo sale el profe con la guitarra? Así, ¿qué onda? Algo así. claro, yo debo reconocer que yo soy un... Hay varias personas, tipos de personas. Gente que la matemática o la física se le da muy bien por el tipo de mente que tenga. A mí me gustaba la matemática, la física no era muy amigo, pero a mí me gustaba porque, o sea, yo no tenía tantos dedos para el piano, yo era de esfuerzo para la matemática. No era del el clever, el inteligente, el que era matemático 100%. Entonces, al ver la malla, dije, matemática, matemática, cálculo uno 2 3 4 en física uno 2 3 física 1000. Y bueno, me fue de espalda y dije, chuta, ¿qué hago? Y dije, ya, filo, si me lo tendré que arreglar, aunque la saquen 15 años, dije.
Y claro, lo que sí me pasó es que vi la malla entera y la malla tenía estudio de grabación. Porque acústica tiene dos perfiles. Tú sales como ingeniero civil acústico, pero con una mención. La mención era industria y algo más, no me acuerdo. Y la otra era imagen y sonido. En cierto punto de la carrera tú te divides a tomar ramos más como específicos a la parte de la mención que tú quieres. Y ahí había estudio de grabación uno 2 lectura musical, armonía musical, apreciación musical. Habían ramos relacionados con la música. No un tipo como tú dices tocando guitarra, no era como, oye, vamos a hacer ¿no? una banda, pero sí estaba el tema de la parte musical de la grabación o la edición de video y todo eso. Entonces, eso me dije, ya, esto es, Te fuiste a esa área, me me fui a imagino. esa rama. Ya. Sí, me fui a esa rama. Eh, pero claro, lo que me pasó a mí, y lo que te iba a mencionar, es que yo en segundo año, creo que en segundo año tuve que hacer una entrevista a un profesor de quinto, por darte un ejemplo, que era el profesor de grabación. Y ahí, en segundo año, dije, ya, está bien. Está bien. O sea, no era lo que yo pensaba, tampoco pensaba que íbamos a hacer una banda y a hacer un ramo, pero, pero dije, ya, estoy, sí, está bien. Sí, esto es lo que quiero, me va a costar tal vez lo más probable, pero está relacionado con el mundo de la música, que es lo que quería. Ese es el momento que tú haces clic y tú Sí, dices, esto es lo que me gusta, esto es lo sí, mío, no, dije, estoy vaya, bien, no ya. me voy a salir porque hasta el segundo año estaba como, porque claro, ves puras matemáticas, ves física, no ves nada de nada, o sea, números. Y claro, ahí fue el segundo año y dije, ya, estoy bien. Como que me tranquilicé, dije, no estoy bien, como que interiormente fue como me tranquilicé, dije, ya, sí, súper, vamos, démosle. Siempre hay algo que hace clic, que de repente uno Sí. dice, esto es, sí, puta, aquí estoy, esta es la mía, Mm. para allá va la cosa. Sí, Y ese fue el momento del segundo año que fue el, ya. O ya, sea, estamos. esta persona, y cero contacto con esa persona. ¿Nunca le dijiste, usted fue el que me hizo Es clic? que no fue tanto como que él me hiciera clic, fue tanto que la conversación de lo que él hacía me hizo clic como que ya, ok. ¿Y ¿Cachai? concuerda con lo que Fue, estoy haciendo ahora? no. No. No concuerda. Si quieres te cuento esa historia o lo dejo para más adelante. Pero claro, lo que pasa es que yo cuando avancé en la carrera, me dediqué a eso, eh, hicimos masterización, mezcla de distintos tipos de banda, teníamos que entregar un producto en la sala de grabación, incluso fue un amigo de nosotros, un Cristian, que tenía una banda, fueron a grabar a Valdivia. Fue muy entretenido esa grabación. Y después, claro, trabajé, entre comillas, como antes de salir de la U, como estaba haciendo mi tesis, trabajé como roadie. Ya roadie es la persona que ayuda al sonidista en escenario, lo que falta, en tirar cables, que le faltan músicos, todo lo que suene bien, la parte complementaria, la parte para que suene bien el show en vivo. Entonces me di cuenta que, bueno, lo sabía, pero lo di cuenta en terreno que iba a ganar muy poco en cuanto a Ya. lucas. Iba a hacer mucho esfuerzo. Yo no fue una cosa que reconocía y dije, oh, me sorprendo, no, no voy a ganar nada, pero dije, esta frase la usaba varias veces. Cuando entré a la carrera y seguí la parte de sonido, creo que no sé, entramos 60, por darte un ejemplo si loco, creo que esa rama la seguimos 5. El resto siguió la rama de industria. Y mi tema fue, a ver, si entré a la carrera con ganas de ver algo de música, por lo menos quiero seguir con esa propuesta que tenía en mi cabeza. O sea, quiero ser un poco fiel a lo que yo entré a la carrera. Porque ya ahí sabíamos que la parte de sonido no dejaba Lucas y la parte de industria sí. Ya. ¿Cachai? Entonces, yo por lo menos fui un poco fiel a mis principios y seguí por esa rama. Claro, al salir de la U, más que elegir la parte donde estoy yo, que la parte de industria, el camino se me tiró para allá. El camino me hizo irme hacia la parte de industria porque fueron las primeras pegas que me ofrecieron. ¿Cachai? Entonces, como fui hacia eso, en mis primeras pegas, me quedé ahí. Porque uno se va especializando en ciertas cosas. Obviamente, la acústica puede tener un millón de partes o de rubros, por ejemplo, pero yo me fui para allá porque no sé, la máquina o la vida me fue tirando para allá.
Sí debo decir, siendo súper sincero en la conversación, que donde estoy ahora es un rubro, se puede decir, que me gusta mucho. Uno descubre otras cosas, aparte de, bueno, yo soy músico, yo acá en Santiago toco en locales, solo manejo, toco en varias bandas, soy guitarrista, eso lo veo todos los, no sé, 2 veces al mes toco, siempre todos los meses, tengo bandas más o menos semi-conocidas. Entonces, eso lo tengo todavía y lo voy a tener tal vez hasta el día de mi muerte, pero lo que hago ahora, a pesar de que no fue lo que elegí, me gusta, me encanta lo que hago. Y eso es Oye, y bueno. ahora que tú me estás diciendo, y aquí viene el enganche ¿Ya? medular, digamos, porque después me gustaría preguntarte otras cosas. Eh, ¿Dónde está la matemática que tú me dices, me encanta lo que estoy haciendo, y hablaste mucho de matemáticas, o sea, ¿estáis con la matemática a diario, en la pega, Eh, digamos? Semanalmente, más Ya, que a diario, más que semanalmente. a diario. Como tal vez hablamos en backstage, Ajá. nosotros, todo lo que nosotros hacemos en cuanto a los cálculos, como es todo relacionado con la onda, se podría decir, ya tú Ujú. tienes que ver, entonces las mediciones se arrojan en unos ciertos niveles, niveles de presión sonora, equivalente, presión sonora, ¿ya? Entonces, todo lo que tú ves, tenemos que ver un histograma, que es una onda, están dos distintas curvas, que es la A y C, que son curvas que necesitamos para los cálculos. Una se asemeja más, la curva A se asemeja mucho a la curva que tiene el oído en respuesta. Entonces, al ver eso, tenemos que analizarlo, tenemos que usar la matemática, pero todos los cálculos o las fórmulas están ya automatizadas. En ese sentido, no tenemos que hacer mucho esfuerzo. ¿Por qué digo semanalmente? Porque semanalmente es donde tenemos que, yo salgo, por ejemplo, 3 veces a la semana, por darte un ejemplo, a terreno, a la empresa, y el resto estoy haciendo informe. Entonces, ahí tenemos que verlo al hacer los cálculos. Bueno, por ejemplo, tengo que hacer una medición de un soldador, ¿ya? Un soldador lo tengo que ver, él me dice primero que tiene que hacer corte de perfiles metálicos, con cierta herramienta que se llama esmeril angular, que es conocido como la galleta, No. y después tiene que Ya. ser soldadura con soldadura tipo MIG o TIG, que son tipos de soldadura que emiten distintos niveles de ruido, y después tiene que ir a cortar madera, por darte un ejemplo. Entonces, al hacer eso, yo tengo que ver cómo hago la mejor forma de construir su vía de exposición a ruido, ¿ya? Como es variable en niveles de ruido, tengo que ver la forma de hacerlo y se hace una composición de dosis de ruido. Para no explicarlo más allá y no será aburrido, es pescar todo y asociarle el nivel de ruido que me dio la tarea que hizo. Ya. Entonces, al hacer eso, tú tienes que hacer un poco de matemática que no está dentro de las macros, ya Ujú. construir la imagen del viejo de ruido. Entonces, sí, ahí tienes que hacerlo. Y aparte, que yo sé que va un poco paralelo a tu pregunta. Estoy construyendo una función ahí. ¿Cómo? Estoy construyendo una función para que. Claro, como eso, claro, es como eso, ¿Mm? exactamente. Pero claro, lo que yo te decía también era que, por ejemplo, ahí tenemos que hacer cálculos, los otros cálculos están hechos, tienes que darte cuenta igual si el resultado, obviamente ahí vayas a saber si el resultado es coherente o no, porque algunas veces algunas fórmulas las llegáis a tocar y se te va a apuntar cero, las fórmulas que están hechas. Entonces, y lo otro es que, y yo sé que es paralelo, la matemática en sí, que uno siempre se pregunta, ¿por qué tanta matemática en la U? ¿Por qué tanto física? Y la típica respuesta que uno recibe es, porque lo que te están haciendo es, aparte de cortar cabeza, en la U hacen eso también para cortar los que tienen Hay que un poco de decirlo. pasta para... ¿Ah? Hay que decirlo. Lo cortan un poco en pasta, si, eso es que, si tenéis pasta, o más que pasta, si te la queréis poder. O sea, esto va a ser difícil, quería hacerlo, si no, listo, vaya a otra Sí. cosa, tal vez. Porque insisto, yo no tenía pasta de genio en matemática, pero dije, no, esto es lo que quiero, así que le di. Lo otro que hace, aparte de cortar cabeza, es agrandarte la mente, hacerte una mente matemática, hacerte una mente más física, y aparte de eso, te, te da la parte de ingenio. Siempre lo he dicho lo mismo. ¿El ingenio hacia qué? Cuando tú ves una solución
para un cierto motor, por ejemplo, para una cierta fuente de ruido, tienes que de alguna manera imaginarte cómo va a funcionar tu solución acústica. Y eso tiene que ver con el ingenio y tiene que ver con que, a ver, cómo se comporta la onda, cómo se comporta la onda con este tipo de material, cómo se comporta la onda con esto, qué pasa si encierro acá, pero no encierro acá, me va a bajar, cómo son las frecuencias que tiene cada fuente de ruido y de acuerdo a las frecuencias, qué tipo de material me sirve. Entonces, va un poco por ahí y tú ya tenés que empezar a tirar línea. Dentro de las como herramientas matemáticas que ocupas quizás a diario, siempre he escuchado de logaritmos, en lo que es Sí, sonido, sí. logaritmos. ¿Dónde o Lo dónde tú que, te acuerdas más o menos lo que que pasa es que, claro, el decibel tiene comportamiento logarítmico. Ese es el tema. ¿Cómo se explica eso? En el sentido de que, por ejemplo, nosotros estamos hablando acá, y si estuviéramos personas estaríamos hablando a unos 70 decibeles, si nos estuviéramos riendo tal vez un poquito más. Si se agregan dos personas más, el nivel sube un poquitito, 75, 78, y ya si una fiesta está ahí en 90 y tanto, 100, ¿ya? no me ha Así se pasado, no me comporta ha el pasado decibel. nunca, no me ha pasado No, nunca? somos piolas. 70 abajo. Entonces, esos son los niveles más o menos que uno siempre explico a las empresas como, mira, nosotros estamos hablando, tres personas, 70 decibeles. Entonces, cuando tú estás en una empresa, una esmeril angular, que es una galleta, que para que un poco la gente conozca, emite como desde 90 y tantos hasta 105 decibeles, por ejemplo, igual es muchísimo, ¿ya? Te di el ejemplo de a cuánto estamos hablando nosotros, 70, y ahora te hablo de 105, o sea, son 35 decibeles, pero no es algo lineal. Y ahí es donde se explica la parte logarítmica. Al no ser Exacto. lineal, cuando yo digo, por ejemplo, no sé, mira, tu fuente de ruido es 90, ¿ya? O tu fuente de ruido es 95. Vamos a hacer unas ciertas soluciones acústicas aquí. Acá hay tal vez mejores herramientas, más silenciosas. O vamos a hacer un encierro y bajamos 5 decibeles, de 95 a 90. Y a veces me dicen, pero no, 5 decibeles, nada, no bajamos nada. No, Todado para 5 decibeles. son 5, Claro. 5 es como nada. Es que ahí está la explicación. 5 decibeles o 6 decibeles es demasiado. ¿Por qué? Ya le explico. Porque esto no es lineal, es logarítmico. No le hago tanto el tema de la curva, ¿para qué? Pero cuando al mencionar un poco eso, ya se imaginan un poco o se acuerdan un poco de la curva del logaritmo, que no es así. Entonces, al explicarlo eso, es tú cuando bajas 3 decibeles, así se comporta el decibel, reduces o aumentas 3 o 3 menos 3 más, la mitad de la energía acústica. 3 Ya. decibeles. Claro. O sea, al bajar 6 estás bajando 2 veces la energía que tenías antes. Entonces ahí me dicen, entonces se ve poco, pero es No. muchísimo por cómo se comporta el decibel en la curva. Entonces, claro, cuando le digo, oye, pero bajamos 9 decibeles, extraordinario, digo yo, 9 decibeles es demasiado. Nosotros lo Entonces, vemos, esa misma escala, cuando vemos efectivamente el logaritmo y vemos la comparación de temblores. Cuando tú ¿ya? dices, ¿en qué momento te empiezas a levantar de la silla? ¿En qué momento te empiezas a poner nervioso? En el seis Claro. cinco ¿al que te dice que 6? Ya en un 6 ya empieza a mirar las lámparas, ¿cierto? Sí, como que empezáis ya. Sí. Yo estoy en Y en un edificio, así que 6,5 quizás te empezáis a parar y tú dices, oye, pero un 6,5 a un 6 no hay mucha diferencia, pero sí la intensidad. pero sí, es como, claro, es lo mismo, claro, es muy buen el ejemplo que hay porque es por lo mismo. O sea, tú dices, oye, me paré en un 6,5, un 7, como tú dices, la escala, y escaleta. Porque ahí muchas veces han explicado de cómo funciona la escala de Richter. Y es demasiado la distancia que hay. Tal vez en eso funciona como igual como energía, al final de cuentas. Esto es una energía acústica, en eso funciona como otra forma. Entonces, claro, y siempre me preguntan dónde hay que empezar a preocuparse en cuanto al ruido. ¿Desde qué Bueno, sí, nivel? buena, buena. ¿Cachai? Y siempre digo, mira, a partir de 80 decibeles. Pero obviamente, si tú le dices a una persona que no conoce lo que yo hago, no conoce eso, para él es un número. Ya 80, Porque, pero ¿qué 80? Sí, pues, buena es pregunta. 80. O sea, claro, yo le puedo decir.
talla L o XL y va a entender, más o menos me imagino cuál es la talla XL, pero yo digo 80, pero 80, ¿qué significa eso? Entonces el ejemplo que siempre doy es lo mismo. Estamos hablando acá, tú y yo, estamos a 1 metro de distancia, ¿cierto? ¿Tú me escuchas bien? Sí, te estoy escuchando bien. Perfecto. Eso quiere decir que debemos estar bajo los 70, bajo los 80, sorry. 70 y algo, ¿ya? Pero si le metemos un ruido de motor acá, un ruido de motor, un ruido de otra cosa, y estamos a 1 metro y te cuesta, te está empezando a costar escucharme. Entonces tú estás así, te empezás a acercar a mí, le explico, ya. Cuando pasa eso, tú estás ya empezando a estar arriba de 80. Cuando te empieza a costar escucharme, ya como que no estoy entendiendo cómo estás escuchando y todo eso, y te empezás a acercar. Ahí es donde tienes que empezar a preocupar. Si tú a 1 metro no lo escuchas, estás sobre. Si tienes que acercarte al oído del viejo para que te escuche, está ahí 90, 100 decibeles, fácil. Pero ya Pero, es y cuando... para el daño, como para hacerte daño, Lo que pasa es que la forma que adoptó Chile, se puede decir, es... Chile antes estaba se manejaba con el decreto supremo el 594. El 594 te da un límite de 85 decibeles. Estamos hablando, todo esto es un trabajo, esto está específicamente dado hacia la parte laboral, ¿ya? Porque hay otros decretos para otras cosas. En Chile se estableció hace un año atrás niveles límites, niveles máximos para lo que se refiere a la parte laboral. Entonces se estableció en el 594, con un decreto supremo, un nivel máximo de 85 decibeles, ¿ya? Entonces tú me preguntaste, creo que fue el tema donde ya se empieza a preocupar o cuáles son los ¿dónde hace daño? preocupantes. Claro, donde hace daño, claro. Entonces, años después, creo que fue el 2013, si no me equivoco, se creó el Prexor, que es un protocolo de exposición a ruido ocupacional, ¿ya? Entonces, em, Prexor, este protocolo, bajó el nivel de 85, lo bajó a 82. Porque según los estudios habían visto que gente todavía con 85 tal vez mantenía un poco de pérdida auditiva, ya que ese es nuestro objetivo, al final de cuentas, bajar el nivel, bajar el porcentaje de personas que terminan por pega, por trabajo, por parte laboral, con daño en el oído, que es al final de cuentas una discapacidad auditiva, ¿ya? ¿Ya? Entonces se bajó a 82. ¿Qué quiere decir esto? Y eso igual me lo preguntan mucho las empresas. No es que tú escuches 82 de nivel de presión sonora que es sordo, sino es que tú al hacer una medición o se tiene que considerar toda la jornada laboral diaria. Así está hecho Claro. Prexor. Toda la O jornada sea, laboral la exposición es constante laboral. 82 es lo que te No, hace. es la exposición no constante, es el nivel equivalente, o sea, el nivel promedio, tiene que darte menos de 82. O sea, eso quiere decir, el viejo, no sé, está cortando algo. Por ejemplo, el viejo corta con galletas, voy a hacer el mismo ejemplo para seguir la línea, y esos son 90 y tantos, 100, depende del corte, depende del viejo, depende de la marca, del esmeril angular y todo eso. Pero resulta que después ocupas un esmeril que es un tipo, se llama tipo TIG, TIG. Este esmeril, o sea, soldadura no emite ruido, emite 78 decibeles. A no decir que emite ruido, por ejemplo, quiero ser claro, que estamos considerando que no tiene niveles arriba de 80, que es lo que yo dije que iba a poner que empezar a preocuparse. Entonces, el viejo a la jornada, si vemos un nivel, el viejo está así: esmeril angular, soldadura TIG, un par de mantillazos que tiene que hacer. Acá no tiene que hacer nada porque está haciendo unos planos, haciendo unas cosas. De nuevo, esmeril angular, acá nada, acá se fue el almuerzo. Vuelve el Ya. almuerzo. Entonces, todo eso en el nivel te tiene que dar menos 82. ¿Pero por qué Oye, te tiene que dar menos? eso Bueno, lo mides con un micrófono, lo se lo mío con dejáis en un la mañana y lo vais a dejar en artefacto, la sí, tarde. lo mío con un artefacto que se llama dosímetro. Un dosímetro es un dispositivo que es menor al porte de un celular, del celular de ahora. Es mucho más chico un celular, se le instala al trabajador en el hombro y se lo dejo unas ciertas horas que yo crea que es necesario o suficiente. Aparte, tengo que medir con otro instrumento que se llama sonómetro las fuentes de ruido de él, ¿ya? Entonces, todo eso te va armando más o menos el panorama o el espectro del viejo en cuanto a exposición a ruido. Entonces, lo hago puede ser durante 7 horas, durante 6, 5 horas, 3 horas del día. Depende de lo que haga el viejo. Si el viejo hace todo el rato lo mismo,
Yo puedo medir 2 horas y estoy listo. Pero si el No, viejo se va moviendo un poco en cuanto a lo que hace, las tareas, las actividades que hace, tengo que ver un poquito más para sacar una muestra representativa del viejo, de lo que hace el viejo diariamente. Entonces, claro, si esa suma de todo el día me dio menos de 82, se supone que el viejo debería andar bien siempre y cuando tal vez ocupe protección auditiva, que son los típicos tapones o orejeras que uno ve de repente. Si está arriba de 82, no es que ese nivel no significa que el viejo está o esté quedando sordo o esté expuesto a ruido, sino es que la ley establece que a partir de mayor a 82, la empresa tiene que hacer medidas de control. hacerse cargo, Ese digamos. es, ese es el tema. Claro, yo le digo siempre, no es que el 82 tú estés quedando sordo, no es que el 82, sino es que la ley establece que a partir de ahí, como se fijó ese límite para proteger a los trabajadores, yo tengo que empezar a dar soluciones. Herramientas más silenciosas, encierro acústico, darte un millón de soluciones. Ese es más o menos el tema. Ya, perfecto. Buena. Sí, interesante porque uno, como te decía, esta mezcla de la matemática con ya lo aplicado, cómo levantar Claro. información. Me hablabais de un gráfico, o sea, me imagino que después tendrás que ver dónde están los pics, dónde están más abajo, Exactamente, los horarios, exactamente, interpretación de gráficos. exacto. Me llama, me hace mucho sentido en ese sentido. En ese sentido. Llevarte un poco eh, a contarnos que ya algo, algo dejaste ver, la música. ¿Ya? ¿Cómo, cómo has podido desarrollar eso con un hobby que a lo mejor, sorry si le digo hobby, a lo mejor es algo mucho más que No, un no, está hobby, bien, está ¿ya? bien. Algo que a lo mejor empezó en el colegio, yo siempre te di No, con tu guitarra, eh, yo creo que en la música, que alguna vez te lo dije, ahí en algún café, mentira, mentira. Eh, claro, te lo dije que de la música que escucho, yo creo que tú fuiste uno de los que más influenció a lo mejor al curso, incluso, y yo me considero claro. uno de ellos, eh, en la música. ¿Cómo fue derivando esto? ¿Te potenció en lo que está ahí ahora, sobre todo que tienes una banda que tú dijiste conocía, es famosa, Mm. En Santiago La y conoce en el personas, claro. ámbito? Eh, Claro, yo me Cuéntanos muevo, un sí. poco. Mira, claro, tú dices, yo empecé en el colegio, lo que pasa es que, claro, yo, por circunstancias de la vida, empecé a escuchar música muy chico. O sea, música me refiero, música. Como a los 10 años, 11 años, empecé ya a escuchar música de aquellos tiempos. O sea, ya me compré el primer cassette de La Ley, por ejemplo, cuando salió Green Day, tenía el cassette, estamos hablando, yo tenía 10 años. ¿Cachai? Entonces, claro, yo sé que en el curso yo era el primero que empezó a escuchar música en sí, que tenía música, que sabía de los discos y todo eso. Claro, después derivó la guitarra, que era el loco de la guitarra, siempre andaba con la guitarra a cuesta. Y claro, cuando empecé a estudiar, yo siempre toqué guitarra, tuve alguna banda por ahí cuando era más chico. No, no era nada al final de cuentas. Y después cuando empecé a estudiar, lamentablemente lo dejé, porque era mucho lo que tenía que estudiar. Era mucho el tiempo lo que me tomaba, ¿cachai? O sea, siempre yo digo, cuando yo estudiaba para cálculo uno, por ejemplo, en mi caso, estoy hablando en mi caso, o cálculo 2 o física, siempre yo hablo con ejemplos con gente. Ya, tú estudiaste, no sé, derecho, tú estudiaste, no sé, administración de empresas, o dale, algo comunista. Y claro, tú puedes pasar una noche entera estudiando y te va a resultar, te aprendiste 10 capítulos de algo, o te aprendiste 10 hojas de algo y leíste. Yo podía estar una noche entera y hacer 2 ejercicios. No. Me decía, ¿en serio? Sí, no pasaba del segundo, o el tercero. Y después llegaba a comparar con otros compañeros y decía, yo hice el cuarto, yo tengo el segundo, perfecto, ya, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo razonaste? Podía estar toda la noche en una guía de 10 y hacía 5 y estar horas pensando en ejercicio. Bueno, ya, pasamos eso. ¿Y cómo esto me potenció? Más que
una cosa, te soy súper sincero, al estar donde estoy, afortunadamente no gano mal, no gano mal, entonces eso me permitió el abrirme, comprarme guitarra, el abrirme el tema de hacer música, meterme en el ámbito, y cada vez que estamos en una prueba de sonido, me sale mi parte acústica. Ya. O ¿Cachai? sea, estáis aplicando, estáis en tu salsa, al final está Totalmente, todo. totalmente. O sea, sé más o menos, veo el local, veo cómo funciona, sé cuánto más o menos va a absorber la gente en cuanto a la onda que se pueda, cómo va a funcionar. Lo primero que escucho cuando estoy es que esto no va a sonar mal, esto va a sonar bien. Cuando estamos haciendo la prueba de sonido, esto no está sonando bien porque las frecuencias están. Eso lo ve el sonista igual están chocando, una guitarra puede sonar con la frecuencia de la voz o de la misma batería, entonces tenéis que luchar contra eso para que no choquen, porque si chocan acopla. Entonces, todo eso lo voy aplicando, todo lo que estudié, mi parte de mención lo aplico ahí y me meto un poco. Me meto un poco en el sentido de que me pongo un poco a dirigir, oye, esto está sonando como muy así, ¿cierto? Sí, porque algunas veces los sonidistas como que piensan que es tu sonido y a ti te gusta así. Yo le digo, oye, ojo, si estoy saliendo muy agudo, con mucha frecuencia alta, bájame. Ah, perfecto, ok. Pensé que ese era tu sonido. Porque todos los locales funcionan distinto, se escucha distinto y tiene que ver mucho con que Ya me yo las imagino bandas lo que soy, exigente que debe ser Gaete. Ya. sí, no, soy un No terror. Pero sería sonidista de Patricio bajo ningún. mira, afortunadamente por mi forma de ser, siempre en las bandas donde estoy me ocupo un poco de eso, de la dirección más o menos del sonido, o llámale musical. Oye, la banda que toca, ¿cómo se llama? ¿Se puede buscar? Claro, o sea, a ver, ahora estoy entre bandas porque tengo un proyecto personal que es de música original con un amigo, que ya lo tengo un poco botado, de reconocer eso, y me dedico acá mucho a la banda tributo, pero banda tributo, por ejemplo, se llama Smashing Pumpkins, que tengo una, Ujú. ¿ya? Y otras bandas, Perfect Circle, que es otra banda de los 90, 2000. Entonces, acá lo bueno es que, por ejemplo, como no hay mucho espacio para la banda original, los músicos, que son como músicos en sí, estudiaron música, se dedican mucho a la parte de tributos. Y claro, esto es un hobby, pero a mí me pagan por tocata, cada tocata. A veces me pagan solamente para que me cubre el Uber, y a veces me pagan, no sé, buenas lucas que me llevo para la casa, ¿ya? A veces toco frente a 5 personas y me ha tocado tocar frente a 300 personas, o 250. Entonces, depende del local, depende Ujú. de la fecha. Por ejemplo, una vez tocamos y tocamos el primer día que sacaron la mascarilla. Ah, ya, Ese local ya. está llenísimo, Llenísimo. llenísimo. La gente desesperada. Y me ha tocado, no sé, por darte un ejemplo, no recuerdo bien, cuando, no sé, vino Phil Collins. No había nadie. Todo el mundo estaba en Phil Collins. Entonces, o vino Iron Maiden o Metallica, no sé, darte un ejemplo. O sea, te toca ese día y sonaste. Porque todo el mundo que rockero te va a tocar eso. Pero claro, yo tiendo a ir mucho para ese lado, aplicar mi parte acústica o mi parte de profesión, aplicarla a la parte de. Y sí, soy un poco exigente, un poco fregado, pero la gente al final me Sí, sabe llevar sí. pero soy más que pesado, soy exigente, ¿no? O sea, dijo, oye, ¿sabes qué? Disculpa, Buscando pero un poco la pero perfección de hacer las esto, cosas bien. Sí. sí, mira, hagamos esto, porfa, en la mejor buena onda, porque es como agarrarte con el sonidista, que está haciendo sonido es como agarrarte con el cocinero. No Ah, podía hacerlo. no, Es no, una mala no es decisión. recomendable, no es recomendable. No, mala decisión. Pato, em, nosotros estamos empezando ahora el segundo semestre ¿Mm? con los estudiantes. em, ¿Algún mensaje que quieras entregarle a los estudiantes en base a tu experiencia y en lo que viene? Porque estamos hablando del segundo semestre, primer año, segundo año, más o menos. Están en primer o segundo año. Primer y segundo año. Lo más crítico, lo más pesado. Lo más pesado son esos dos primeros años. Mira, yo siempre digo,
siempre cuento una historia y después voy a ir a la pregunta que tú me haces. Yo hice clases de matemática en la U para solventarme un poco en mis cosas que tenía que comprar o cosas así. Fue como estaba haciendo tesis. Pero le hice clase de matemática a niños de básica y media. Y siempre eh, me tocaban alumnos que les iba pésimo. Por eso obviamente contrataban un profesor. Me tocó una chica de cuarto básico, octavo básico, primero, segundo, tercero, cuarto medio. Y no, es que no me resulta, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Y yo le decía, ¿sabes por qué no entiendes la matemática? Porque no te gusta. Sí, no me gusta. Sí. Y si no te gusta algo, lo que sea, no lo vas a entender. Y no lo vas a querer entender. Entonces, cuando yo le abría un poco la cabeza en cómo funcionaba la matemática, o cómo funcionaba, no sé, factorizar, desde multiplicar hasta factorizar o hasta, no sé, límites creo que fue. Y entendían la satisfacción de cuando te salía el ejercicio, era como, oh, genial. Después de todos estos pasos me salió y era 7, era -1. Y ahí me pasó, ¿no? En la mayoría de las veces que los tipos se enamoraban un poco. Es como, oye, sí, sí, súper bueno, me salió todo. Eso es lo que tiene la matemática que a mí me encanta. Que tú pues llegas a Sí, un po. resultado por tu propio esfuerzo o tu propio pensar. Te diste vuelta, cruzaste cables, relacionaste fórmulas y llegaste a algo. Por lo menos a mí me pasó en la ¿no? U que cuando llegaba a un ejercicio casi le iba a contar a tu compañero, weón, me salió. Y creo que Es eso, muy satisfactorio. y creo que eso no se da en otra materia. Como que, oye, me aprendí el texto de la ley del tanto de... ok. Pero la matemática tiene eso. Tiene que, cuando logras entenderla, sea lo que sea, un cálculo y todo eso, cuando te sale el ejercicio, tiene esa emoción de decir, oye, weón, me salió el ejercicio, weón, no puedo creerlo. No puedo creer que esta cuestión que no entendía, la logré entender. Y el mensaje que puedo dejar un poco es que los primeros 2 años o 3 años son bestiales. En el sentido de, yo tuve cálculo uno 2 3 física uno 2 3 mucha física, mucha matemática. Fueron horas y horas de amanecerme estudiando, juntarme en grupo a estudiar, entre cinco resolviendo 4 ejercicios. Era chistoso y cada uno da una... Sabíamos el resultado, pero no cómo hacerlo. Pero decir que se están estudiando esto y les gusta, son los primeros años y van a costar mucho, pero la satisfacción después de salir de eso, sea cual sea la carrera, es igual. A mí me pasó. Por ejemplo, yo cuando la saqué, la carrera, yo siendo, como te decía igual antes, yo nunca fui un genio en la matemática, ni en la física, me gustaba mucho. Cuando lo saqué, cuando llegué al final de mi carrera, fue como, bueno, lo logré. Creo que el primer logro que sentí en mi vida en haber sacado la carrera. Y tan difícil que no la encontraba porque era mucha física, mucha matemática, pero el logro, eso yo lo sentí como mi primer logro en la vida. Más que salir de cuarto medio, creo que salir para mí, cuando salí de cuarto medio era como, tenía que hacerlo. Hay muchas facilidades para hacerlo. Incluso, no sé, en 2x1, por ejemplo, si es que te va mal, no sé, pero en la uno es eso, tú elegiste esa carrera y haces esa carrera y sonaste, tenés que sacarla. Pero al sacarla y al ver para atrás todos los años de esfuerzo que tuviste, es la primer satisfacción o logro de éxito que tuve en mi vida. Y yo creo que eso es impagable, sobre todo de algo que te gusta. Eso. Toda la razón, toda la razón. No hay nada más genial, tomando un poco lo que hablaste al principio de lo satisfactorio de no entender algo y decir, ah, así era, pero ¿cómo? Exactamente. Pero ¿cómo no lo pensé antes? Y efectivamente llegar a esa meta que es una de las primeras metas que uno se pone, Sí, personal, claro. relativamente maduro, porque Sí. uno madura, yo todavía no maduro. No, bueno, tenemos 40 y tantos años y Sí, hay no, cosas que para mantenemos mí de carochito y igual es maduran bueno las igual. frutas, maduran las Sí. frutas. A mí no voy no voy a eso. Tienes toda la razón en lo que transmite. Agradecerte un montón tu tiempo, sé que es súper valioso, de hecho te estoy esperando hasta rato, de días, de días.
Pero siempre un gusto hablar contigo y sobre todo cuando vienes a Conce y nos juntamos y espero que sea pronto. Ojalá Así septiembre. que ojalá, ojalá, ojalá pronto. Llevar el lote para allá de amigos es más complejo que tú vengas Es más para acá. complicado, Por sí. eso, De sí. repente al concierto me he pillado con varios acá que vienen, claro, Pero lo que sí tengo pendiente es que si alguna vez voy a Santiago, te voy a ir a ver. Porque obvio. eso no lo he hecho. No, no lo he hecho nunca, po. Es verdad. Y Así acá están que las puertas abiertas, salimos a un café, como tú dices, a un café. a cenar en algún lugar entretenido. Ujú, sí, Estos chistes, por si acaso, para que pase piola. Sí, no, y siempre un gusto, me diste la propuesta de lo que estabas haciendo, me pareció súper interesante. Me di cuenta que había un compañero antes y obviamente te dije que sí al tiro para ayudar, para hablar de esto y si se puede ayudar sobre todo a un amigo con un poquito, genial. Yo siempre contento, siempre es un placer hablar contigo. Sí, siempre han habido conversaciones muy largas en otras circunstancias igual. Así que así nada más, es. acá estamos para lo que necesite y siempre disponible. Gracias, Patito. Te pasaste. Un Nos vemos. abrazo gigante.